chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. En el vídeo de hoy vamos a aprender a resolver un triángulo, vamos a aprender las rectas notables de los triángulos. Vamos a dividirlo en dos partes. Primera parte, que va a ser este vídeo, vamos a aprender un poco de teoría de las rectas notables del triángulo y unas nociones básicas que tenemos que saber de los triángulos. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer pues, un ejemplo de rectas notables del triángulo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, súper importante, los triángulos, como aquí dibujados varios, ¿vale? Los triángulos, para nombrarlos no se puede hacer de cualquier manera, ¿vale? Da igual que empecemos nombrando lados o que empecemos nombrando vértices. Los vértices se nombran en mayúscula, los lados, al ser rectas, son segmentos, pero bueno, nos entendemos, se nombran en minúscula. Da igual por qué empecemos. Yo puedo empezar a nombrar los vértices, A, B, C, y me da igual por cuál empezar, ¿vale? Pues por ejemplo, si a esto lo llamo A esto lo llamo B y a esto lo llamo C. Pero una vez que ya hemos nombrado los vértices, los lados no los podemos nombrar como queramos. Es decir, el lado C por narices tiene que ser el que está opuesto, el opuesto al vértice C. El lado A va a ser el opuesto al vértice A. Y el lado B va a ser el opuesto al vértice B, ¿vale? Se nombran así siempre y es importante nombrarlos así, porque si no luego después a la hora de fórmulas no lo vamos a hacer bien, ¿vale? Entonces, para nombrar un triángulo, acordaos, A, B, C los vértices y los lados tiene que ser el mismo nombre, el que es el opuesto, ¿vale? Bien, una vez visto esto, tenemos que saber ciertas cosas. Las rectas notables de los triángulos son las mediatrices, medianas, alturas y bisectrices, ¿vale? Entonces, cada una de estas rectas del triángulo lo que hace es nos calcula un punto del triángulo. Es decir, para ello tenemos un pequeño truquillo, ¿vale? Mambo, bocina. Bien. Las medianas, donde se cortan las medianas, que ahora vamos a ver lo que son, el punto de corte de todas las medianas, o sea, las medianas se cortan en un único punto y ese punto es el baricentro. El corte de las alturas también se cortan las tres alturas en un mismo punto y es el ortocentro. Las mediatrices también se cortan en un único punto y es el circuncentro. El circuncentro además es el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Qué es eso? La circunferencia que pasa por los vértices del triángulo. Luego después lo vamos a ver. Y por último, las bisectrices se cortan en un único punto que es el incentro, ¿vale? Que sería el centro de la circunferencia inscrita, que es la que es tangente a los lados del triángulo. Bien. Y además hay otra cuestión, y es que baricentro, ortocentro y circuncentro están alineados, ¿vale? O sea, están en la misma línea y esa línea, esa recta, se llama la recta de Euler, ¿vale? Bien, vamos a verlo dibujando que es muchísimo más fácil. Vale, vamos a empezar con el baricentro. Si yo tengo mi triangulito, ¿vale? Las medianas son las rectas que pasan por el punto medio del lado, pues imaginaos que el punto medio es este, y el vértice opuesto, ¿vale? Esta sería la mediana de C. La mediana, pues por ejemplo, que pasa por el vértice A, estaría en el punto medio de C y B, pues a ver, poned que esté aquí, ¿vale? Y pasaría por el vértice A. Bueno, imaginaos que lo he hecho bien, ¿vale? Esta sería la mediana de A. Y la mediana de B pasaría por el punto medio de AC y por B. Ya no lo voy a trucar para que justo se corten en el mismo sitio. Esto sería la mediana de B. Vale. Las tres medianas se cortan en un mismo punto que es el baricentro, que se representa por una G. ¿Por qué se representa por una G? Porque es el centro de gravedad del triángulo. Es decir, si yo el triángulo cojo, lo pongo así en plano y pongo mi dedo, pongo un boli o pongo algo justo en el centro de gravedad, en el baricentro, se va a quedar en equilibrio, ¿vale? Porque es justo el centro de gravedad, ¿vale? Esto sería medianas y baricentro. Vamos ahora a
las alturas y el ortocentro. Las alturas voy a volver a llamar a los vértices de mi triángulo y a los lados. Las alturas son las rectas que pasan por el vértice y son perpendiculares al lado opuesto. Es decir, pues, por ejemplo, la altura de C, o sea, que pasa por C, sería la recta perpendicular a AB que pasa por C. Perfecto. Esta sería la altura de C. La altura sobre el lado B es la que pasa por el vértice B y además es perpendicular. Bueno, vamos a intentar que sea perpendicular. Y es perpendicular al lado AC. No tiene por qué pasar por el medio, lo que tiene que hacer es ser perpendicular. Es más, ni siquiera tiene por qué estar dentro de este segmento. Cuando el triángulo es obtusángulo, se nos va fuera, ¿vale? Y por último, la altura sobre el lado A es la perpendicular, lo voy a trucar un poquito. Al lado A pasa por el vértice A y todas ellas se cortan en el ortocentro que se representa por una O mayúscula, ¿vale? Esto sería en cuanto a las alturas. Vamos al siguiente, al de las medianas. Las medianas se cortan en el circuncentro. Perdón, medianas no, mediatrices. Las mediatrices se cortan en el circuncentro. La mediatriz sí que la sabemos calcular. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa justo por el punto medio. Pues pongamos que esta es la mediatriz, esta es otra mediatriz y esta es otra mediatriz, ¿vale? Y todas ellas se cortan en el circuncentro, que se representa por una C mayúscula, ¿vale? Bien. Hay una cosita y es que justo el circuncentro, aquí no va a salir pues porque lo he hecho un poco a ojo, el circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo. O sea, si nosotros pinchásemos, bueno, esto no nos ha salido una circunferencia, me ha salido un huevo, pero si nosotros pinchásemos aquí con el compás, con esta apertura, ¿vale? O esta, porque es la misma, es el mismo radio, nos saldría una circunferencia que justo pasa por los vértices. Bien. Y por último tenemos las bisectrices y el incentro. Es decir, si yo voy cogiendo las bisectrices, ni que decir tiene que contener 2 es suficiente. No hace falta sacar las 3. Si yo voy cogiendo las bisectrices de este ángulo, de este ángulo y de este ángulo, se me cortan en el mismo sitio que es el incentro, que además es el centro de la circunferencia inscrita. Es decir, es una circunferencia que si yo me cojo esta distancia, la distancia perpendicular, esto sería el radio, ¿vale? Es tangente a los lados del triángulo, me queda dentro, ¿vale? Este sería el centro. Obviamente no ha salido porque está hecho a ojo, pero bueno, si lo hacemos con regla y compás, sí que sale, ¿vale? Bien, estas serían las rectas notables del triángulo, los elementos del triángulo y, importante, baricentro, ortocentro y circuncentro están alineados y la recta en la que están alineados, o la recta que forman, se llama recta de Euler. Vale, y ahora, otra cosita que también os quiero contar ahora, antes de comenzar con el ejemplo, es que el baricentro hemos dicho que es donde se cortan las medianas, efectivamente, pero es que hay otra forma ligeramente más rápida de calcularlo, ¿vale? Porque para ir haciendo las medianas tendríamos que coger, hacernos esta recta, o sea, la primera, una de las medianas, hacernos otra de las medianas, intersectarlas y tendríamos el baricentro. Hay otra forma de hacerlo, el baricentro, si tenemos los vértices del triángulo, voy a borrar por aquí, si tenemos los vértices del triángulo, el baricentro se saca con esta formulita.
Las coordenadas del baricentro se puede decir que son la media de las coordenadas de los tres vértices del triángulo, es decir, sería la coordenada x del punto A más la coordenada x del punto B más la coordenada x del punto C entre 3, esa sería la coordenada x de nuestro baricentro, y para la coordenada y, pues lo mismo pero con las coordenadas y de nuestros vértices. Pues A2 más B2 más C2 entre 3. Así podemos calcular fácilmente las coordenadas del baricentro. Bien, una vez visto esto, dejo este vídeo y en el próximo vídeo vemos un ejemplo de rectas notables del triángulo. ¡Hasta luego, chicos!